Yo le decía a las amigas, pero a las amigas no les dije que había grabaciones que podían esperar en su casa, lo que estas palabras, no le dije a ninguna porque las quería tener presentes. Y realmente están amigas, amigos, incluso una niña que ha sido hija de un alumno mío, y ustedes que no sé de dónde vienen o bien los invito, me da gusto, lo conozco a este señor que está aquí en el medio, el sacerdote, porque me hizo vivir, había muerto una persona y toda la ceremonia, cómo lo hizo, cómo lo dijo, me emocionó mucho, ¿no? Entonces dije, bueno, este señor está dentro de la realidad. No sé cuánto va a sufrir, porque lo que estamos dentro de la realidad nos cuesta muchas veces y tenemos dolor por cosas que están aconteciendo en forma cultural, ¿no? Entonces por eso me alegra de tanto verlos y creo que va a haber un muy buen clima para escuchar estas palabras. Lo necesitaba porque como tengo la edad que tengo, ya a veces fallo. O sea, mi memoria está bastante, no digo las cosas de memoria. Entonces cuando la necesito, no quiere a veces aparecer. Pero voy a leerles el tema, tenía 3 partes, lo reduje a 2 partes, que el primer título es Naturaleza, desde la naturaleza, la analogía con el Creador. Y el otro es, prácticamente hago hablar a Gilson porque me asombra la profundidad que tiene y la capacidad para decir las cosas de Dios, ¿no? El conocimiento analógico de Dios en Santo Tomás. Pero dicho, yo lo he seguido aquí en este trabajo a Etienne Gilson. En cambio, el primero lo sigue digámoslo, apuntarlo, la primera parte, en lo que decía textualmente Santo Tomás, ¿no? Entonces, empecemos. Naturaleza análoga a su creador. Muy expuesta. Discúlpame, ¿no tenés patentes? No los no los necesitas. Cualquier cosa que lo necesite te lo pido. Estas cosas insólitas que me pasan, ¿viste? Creía que traía todo, pero bueno. Muy escuetamente y con término metafísico, digamos, enlazando con lo anterior. Lo anterior se refiere a un escrito, el último escrito que hice, en donde trataba de la naturaleza en cuanto contingente y necesario. Ahí diferenciaba las contingencias que se dan dentro de la naturaleza, dentro de un cierto orden natural, y también digamos, cómo la naturaleza no es pura necesidad, y en qué sentido no es pura necesidad. Bueno, esto es una continuación de ese material, ¿no? O sea, hay que conocer la naturaleza dicha vista y sentida por la inteligencia humana, por el cuerpo y la inteligencia del hombre, y intenta trabajar un tema que considero mucho más profundo. Yo no sé si lo entiendo del todo, ¿no? Yo sí lo que siento es que esto, sobre todo la segunda parte, nos lleva a una profundidad muy grande. Vamos a ver si se los puedo mostrar, pero cuando lleguemos a la segunda parte. Muy escuetamente y con términos metafísicos,
Digamos, enlazando con lo anterior, Dios es ser, ese, y no ente, y como tal trasciende a todo ente. Él no necesita de otro ser, en este caso del ente, para ser quien es, y por ello, por ser lo otro con respecto a su criatura, en un único acto de crear, conservar y dirigirla hacia sí, puede sin confusión acompañarla durante todo su devenir, puesto que el ente es ente y nunca ser, y el ser es ser y no ente. Los términos van a ser filosóficos, ¿no? Cuando yo digo ente estoy diciendo Dios. No, perdón, cuando yo digo el ser estoy diciendo Dios. De ambos se predica, tanto del ente como el ser, de ambos se predica como propio el ser. Dios es ser, ese, y cada ente tiene como propio su ser, ese. En este predicar el ser, el vocablo ser no es unívoco, no tiene el mismo significado, sino que adquiere un carácter de análogo, o sea, pero tampoco es totalmente unívoco. Escuchemos lo que nos dice Tomás al respecto. Las denominaciones aplicadas a Dios y a otras cosas no están tomadas en un sentido unívoco, porque la definición de lo que es predicado de la criatura no puede ser la misma que la definición de lo que es predicado de Dios. En cambio, es necesario que las cosas tomadas en un sentido unívoco tengan una definición idéntica y tampoco pueden ser tomadas con un sentido completamente equívoco. En efecto, cuando por pura casualidad predicamos equivocadamente un mismo nombre de dos cosas, no tenemos en cuenta ninguna relación entre ellas y por ello no podemos hablar de una de ellas a partir de conocimientos que tenemos de la otra. En cambio, los nombres que decimos de Dios y de las cosas, lo decimos en virtud de las relaciones que la inteligencia descubre entre las cosas y Dios. Por consiguiente, podemos juzgar y razonar sobre Dios a partir de las cosas. Por esta razón, los nombres que predicamos de Dios y de las cosas no se toman en sentido absolutamente equívoco. Estas denominaciones se aplican a Dios por analogía, es decir, en virtud de cierta proporción o semejanza de unas cosas con respecto a otras. En efecto, por la misma razón que comparamos las cosas a Dios como a su primer origen en el sentido de causa, le atribuimos las denominaciones que significan las perfecciones de estas mismas cosas. Estas denominaciones, en cuanto que la cosa significada por el nombre, son dichas en primer lugar de Dios, del cual emanan las perfecciones de las demás criaturas, aunque en cuanto a la imposición del nombre, se aplican anteriormente a las cosas en atención a que la inteligencia que impone las denominaciones se eleva de la criatura a Dios. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, seguimos. O sea, la idea es que empezar a entender lo que es la analogía, ¿no? O sea, que decir que
hay una analogía entre el ente y Dios, significa que hay un modo de hablar que no es una perfecta definición, sino que incluye relaciones, ¿no? O sea, relaciones entre aquello que estamos considerando. Dios, evidentemente, nosotros no somos dioses, ni Dios, o sea, Dios no es ente, y el ente no es Dios. Sin embargo, hay una semejanza porque de los dos decimos somos, de los dos decimos ser, ¿no? Entonces, pero sin embargo, cuando uno va a ellos, vemos de que la definición no es la misma, porque en Dios hablamos de un ser que casi no alcanzamos, y yo diría no alcanzamos si Él no se nos da en la fe. Y en la criatura basta que la inteligencia se adecue para poder decir ser al ámbito de lo que es. Y el conocimiento aquí no es el conocimiento entendido como puramente conceptual, ideal, sino que conocer es conocer, significa para el hombre conocer en función de su cuerpo y de su alma todo lo que es. O sea, hay no hay hombre que no tenga cuerpo y alma. Entonces el conocimiento humano de ningún modo es conocimiento al estilo de los dioses. Y ambos elementos, cuerpo y alma, juegan para que el hombre pueda conocer. El texto citado dice eso, ¿no? En su sobria intensidad encierra elementos esenciales para comprender en su misma raíz la profundidad del pensamiento del santo en relación al contenido que tiene el término analogía. En primer lugar, señalemos que toda analogía implica la simultánea presencia de semejanza y diferencia entre un análogo con relación a los analogados o entre muchos que son análogos entre sí y en este último caso, aun cuando uno de ellos sea inefable. Es muy importante esto dicho. Es decir, de otra manera, lo que hemos leído recién. En función de lo dicho, es posible advertir que toda analogía implica pluralidad y proporción. Lo ven, ¿no? Todo lo que estamos aquí tenemos una semejanza. Somos seres humanos, tenemos la misma esencia y de alguna manera somos. Y porque somos una multitud. Bien. O sea, significa pluralidad y proporción. En el caso del texto citado de Tomás, digamos que la analogía se hace manifiesta en el mismo momento que la causalidad es avisorada como don del ser. O sea, ¿a quién se refiere? La causalidad es un don. El causar es un don, a Dios, ¿no? Es avisorada como don del ser, como ocurre entre Dios creador y las naturalezas por él creadas. Pero tal expresión analógica requiere un intelecto como el humano, el cual, por naturaleza, parte siempre del ente creado. No obstante, en su aplicación, encierra la capacidad de atribuírsela a Dios en primer lugar en cuanto causa.
En otras palabras, Dios es el ser mismo, por lo que es necesaria causa de todo lo que es. En este único caso, causar es crear de la nada toda naturaleza, por lo que todo lo natural existente encierra una especial analogía o semejanza con su causa. Es decir, la totalidad de órdenes que cada ente natural posee en su sólida unidad de sujeto constante que es, refleja el sello de su causa creadora. Cuando un cristiano filosofante reconoce lo natural este sello manifiesto en la afirmación que todo ha sido y es querido por Dios, le resulta muy difícil no experimentar la sacralidad de lo natural. Y esta experiencia afecta al hombre y su mundo en su totalidad. El hombre, poseedor de un intelecto empapado por la gracia de la fe, adquiere por ella conciencia profunda del significado de su propio ser, el significado de su propio ser, del de sus pares y de los innumerables seres no racionales. En el orden de lo natural, que haya analogía o semejanza de un efecto con su causa, es siempre producto de la actualidad propia del agente sustante, el cual es raíz de una causalidad que se manifiesta según variados y reales efectos. Es decir, la relación causa-efecto la relación causa-efecto o señala siempre a un acto. Así, todo ente que causa un efecto obra siempre que esté en acto y necesariamente el efecto guarda en sí la semejanza con su causa. Perdón. La similitud, dice perdonen, estas son las cosas que le dije que a veces puede pasar, que dice el autor de todo este tema. Yo soy la autora, pero estoy hablando del original, o sea, del Santo Tomás. Eso es lo que no podía decir. Santo Tomás dice, la similitud es esencial a la naturaleza misma de la eficiencia, de la cual no es sino el signo exterior y la manifestación sensible, así pues, el universo cristiano es un efecto de Dios y la noción de creación lo implica. Debe necesariamente este universo ser un análogo de Dios. Hasta ahí llega la similitud, ¿no? Ahora bien, el impacto que produce el hecho de experimentar la naturaleza como criatura semejante al Creador influye no solo intelectualmente, sino en el todo de cada hombre con sus distintas capacidades. Así vemos como hombres cristianos, artistas, medicativos y otros, impregnados de dicha experiencia, intentaron expresarla estéticamente o en profundas reflexiones brotadas de una interioridad teñida de variados sentires y sentimientos. Estos hombres veían la semejanza con Dios creador en distintos
e innumerables elementos naturales, razón por la que hicieron emerger un mundo de símbolos y signos que fueron plasmando en múltiples y distintas obras humanas. Surgieron así obras arquitectónicas. Perdón, aquí quería decirle algo que dice Gilson. Es vieja la idea cristiana de que Dios se ha revelado en dos libros, la Biblia y el libro del mundo. Todo el simbolismo de los lapidarios y de los bestiarios, sin olvidar el que adornaba los pórticos de nuestras capitales o brillaba en su vidriera, son otros tantos testimonios de esta confianza medieval en la transparencia de un universo donde el más insignificante de los seres es un indicio viviente de la presencia de Dios. ¿No? O sea, los símbolos, los símbolos que pone el hombre, de algún modo, en realidad en el fondo es la presencia de Dios, ¿no? Por eso tienen valor. ¿No? La religión tiene mucho de simbólica y es en función de que hay la presencia de Dios sentida por el hombre de otro modo, con toda su sensibilidad, ¿no? Con todos sus sentimientos. Surgieron así obras arquitectónicas que elevaban torres que al modo de brazos se extendían hacia cielos trascendentales. Pinturas plenas de colores, luces y brillos que buscaban expresar lo espiritual. Sentidas prosas poéticas, música, cánticos y otros elementos que se nos descubren aún hoy como respuestas humanas al amor de caridad, el bien y belleza que experimentaban presente en todo, hasta el punto que podemos afirmar que todo el mundo sociocultural del hombre se impregnó en ello. Pues, ¿cómo poner límite alguno a expresiones simbólicas que intentaban manifestar la semejanza con un creador al que experimentaban presentes como causa de todo el mundo de la criaturidad natural? Yo cito aquí a Romano Guardini, tiene una bella descripción de esto que estamos diciendo, ¿no? Se lo dice con una gran belleza, pero no lo voy a leer, se lo dejo que lo lean ustedes después. Pero el hombre, la pregunta, ¿la recuerdan? ¿Cómo poner límite a estas expresiones? Porque todos, al ser lo que somos, respondemos creando símbolos de lo que Dios reveló. Pero el hombre teólogo, filosofante de la época, constataba, teólogo filosofante, en la época apareció el teólogo filosofante. Hoy a veces nos olvidamos de esto. Constataba que la analogía entre la naturaleza y Dios no solo permitía una expresión metafórica a través de símbolos, signos y distintas construcciones imaginativas y otras propias del sentir humano, sino que la analogía también estaba presente allí donde dichas expresiones no alcanzan. Es decir, este hombre veía que la semejanza era factible de ser reconocida también en lo inteligible latente en las naturalezas. Ello permitió que los símbolos se fueran precisando. Y así vemos al mismo Santo Tomás que por atender la inteligibilidad que encierra lo natural, aceptaba la semejanza como verdadera en algunos símbolos y no la aceptaba en otros. Se puede ver la semejanza
sí, de alguna manera está funcionando la razón, ¿no? y la capacidad de conocimiento humano. Como el teólogo filosofante que era, Santo Tomás, consideraba que la semejanza entre naturalezas y Dios, por tratarse en este caso de órdenes primeros, en donde uno de ellos se caracteriza por su trascendencia, exige ser resuelta también en el orden de principios ontológicos. Es Santo Tomás, ¿no? Por ello, al considerar a lo substante en cuanto ente, ubica la analogía en el orden mismo del acto de ser. Los símbolos valen, pero el acto de ser es el que nos sitúa realmente en donde se encuentran las diferencias y las semejanzas. No se oponía a lo simbólico, ni trataba de anularlo, sino que al resolver lo semejante, según un orden de actualidad primera, pudo mantener el mundo simbólico tal cual era, sin confundirse con este. Recién comentábamos con una de mis personas amigas que el Papa decía corazón y Santo Tomás dice ser, ¿no? Ahora, lo que pasa que nuestra época necesita corazón. El corazón es un símbolo, pero tiene que ir acompañada de su lugar, ¿no? O sea, y el lugar solamente se lo da el ser, y el ser es la verdad. Pero incluso aquí, cuando vamos leyendo, vayan ustedes destacando también que no solamente que el mundo simbólico tiene razón de ser, pero no es el ser, ¿no? Y incluso incluso la revelación misma es una señal del amor a Dios, porque lo hizo con una analogía que no la trato aquí, pero está hecha con una analogía también que se usa lo simbólico, o sea, pero hay que trascender en la verdad lo que es, ¿no? Aún más, Santo Tomás, en este desplazamiento al acto de ser, advierte que el mismo acto formal de las sustancias, empleado para expresar semejanzas entre efectos naturales y este Dios causa primera, no alcanza cuando se trata de asir una semejanza instalada en el en el acto mismo de ser del ente por un Dios, ser, cuya esencia eso es, como lo reveló al decir de sí que es el que es, está revelado. Etienne Gilson, pero cuidado, que esté revelado, no vayan a perder la diferencia entre teología, que nos tratamos aquí, y filosofía. Aquí llegamos con un Santo Tomás y hemos tomado la parte filosófica, que no significa que muere lo que sostiene, porque si no, si lo teológico y lo que mira lo teológico, no podríamos estar diciendo todo esto que estamos diciendo. Etienne Gilson, ante la presencia de diversos autores que creen ver en el crecimiento paulatino del planteo metafísico una oposición o superación intelectual sobre lo simbólico, señala que dicha actitud es errada, ya que el mundo de símbolos, en este caso, surge no solo de la revelación, como decíamos recién,
de un Dios creador, sino de la experiencia de la realidad misma del orden natural. Luego, ese mundo simbólico, recostado en lo teológico, metafísico, sin ser de naturaleza científica, puede ser integrado sin que signifique confundirlo con un conocimiento de carácter científico o con una metafísica latente o no explicitada todavía con plenitud desde algunos elementos presentes en la naturaleza creada. En tiempos de Tomás se hace posible observar una teología que en función del instrumento metafísico ha hecho emerger en su interior de hombre cristiano, se capacita para trascender los actos formales y así pudo centrarse en el acto del ser propio del ente en cuanto a tal. Desde allí no perdió, sino que vislumbró con más lucidez el sentido y la pertinencia de todo otro tipo de semejanza que se puede expresar entre la naturaleza y su causa primaria, creada. O sea, el ente entendido como ser, de alguna manera le da solidez a todo lo demás. Y no entreveramos, digamos, a veces si nos manejamos solo en el orden de lo que construimos por amor a Dios, digamos, sino no llegamos, no podemos, porque perdemos la verdad. Entonces, desde la verdad vale todo, pero todo tiene su lugar. Y eso es el trabajo que tiene que hacer el hombre, o sea, no destruir, sino comprender y comprender cada vez más, hasta donde se pueda. Y la comprensión no es, a ver si lo puedo decir, ya que vino a mi mente. La comprensión de lo que es no es una cuestión de saber, de tener un saber de muchos, de tener adentro muchos conocimientos o sea, no es erudita, sino comprender es llegar a la realidad. ¿No? Hay eruditos que saben muchísimo, y claro que sirve, también sirve, pero sirve contenido por lo que es. Y entonces una persona puede saber poco, pero sabe, ha entendido el ser, o ha entendido la existencia y la diferencia que existe entre el ser y la existencia, y ya le tiene un lugar para ordenar lo que en este momento socialmente tenemos desordenado. Entonces, la importancia de trabajar mirando lo que es, ¿no? Las afirmaciones hechas no significan que esta metafísica, situada en umbrales teológicos, una vez formulada y entregada a la inteligencia de hombres cristianos y filosóficos, esté concluida de una vez y para siempre, o que se haya resuelto en forma sistemática toda cuestión respecto a la naturaleza creada, ya que si atendemos los principios donde se asienta tal ciencia, es posible constatar que no se trata de un sistema cerrado, pues quien accede a dicho orden experimenta cómo los principios abren una puerta al crecimiento permanente como resultado del real devenir de una naturaleza que busca manifestarse cada vez más en aquello que es y también en cuanto son efectos de un Dios verdadero e inconmensurable en su es. El hombre puede limitar la posibilidad de este debido crecimiento, negarlo o en algunos casos no permitir su despliegue.
pero no puede de ninguna manera eliminarlo en la medida que hay naturaleza y ésta es creada por Dios. De hecho, piensen, o yo pienso y los miro a ustedes y digo, cada uno tiene una solidez propia y no los puedo mezclar, una solidez de cada uno y que se debe respetar, ¿no? Volviendo a nuestro tema, y ya estamos terminando la primera parte. Volviendo a nuestro tema, observemos cómo esta metafísica, a la par que se diferencia del orden de símbolos y signos, permite a estos conservar toda su viveza, por lo que no cabe hablar de superación ni de mezcla de órdenes, sino de una capacidad de integrarlos, sin confundirse con ellos. No en vano San Buenaventura dijo, la criatura puede considerarse en su ser o en sus signos, o sea, lo que lo pueda, con un reemplazo, un símbolo. No podemos negar que la semejanza que implica la analogía es lo que atrae más a la imaginación. Pero los filósofos cristianos observaron que todavía hay analogía allí donde la imaginación no llegue, por lo que se ocuparon de distinguir especies de analogía y también grados en lo anólogo. Y pasamos al conocimiento analógico en Santo Tomás, pero analizado por Gilson. Y por mí después, la unión la hice yo. Los conocedores de Santo Tomás, y entre ellos Etienne Gilson, no pueden dejar de señalar que Tomás ve con claridad que un Dios, ser simple e inmaterial, del cual se prueba que existe, no puede ser objeto de un entendimiento como el humano, que obtiene sus conceptos a partir del conocimiento sensible. Allí está, es otra manera de decir la diferencia. La desproporción entre este objeto trascendente, Dios, y el entendimiento humano es tan radical que solo el mismo Dios en otra vida y para otro estado del hombre podría convertirlo en una proporción. De allí la revelación. Luego, no hay conocimiento directo de lo que es Dios, pues no hay de él una esencia posible de concebir por tales inteligencias. Yo no sé si los jóvenes que están ven la diferencia entre esencia y existencia, ya la han estudiado, la manejan. Bien. La esencia, concebir una posible, no hay en él una esencia posible de concebir por tales inteligencias. No obstante, las realidades sensibles, en cuanto a efectos de Dios, pueden servir de apoyo para intentar conocerle como a su causa, pero probar por los efectos la existencia de su causa no es igual a probar que sea esta. Es decir, si en nuestra experiencia no hay ejemplo alguno de un acto simple de ser, ¿cómo podríamos, al saber que Dios es causa, saber algo más allá de la criatura que no es Él? Inferimos de lo dicho que todos los nombres transferidos de la criatura a Dios solo se aplican a Él en un sentido que se nos escapa. Lo que los nombres de tales perfecciones significan pertenece ciertamente a Dios, al ser máximamente perfecto, pero el modo como le pertenecen estas perfecciones se nos escapa, del mismo modo que el acto divino de existir.
Evidentemente, esto es cita de T.S. Eliot, ¿no? Evidentemente, cabe hablar de Dios en tanto es causa de sus criaturas. Es muy limitado y encierra otra dificultad que, de acuerdo con Gilson, nos lleva a la pregunta: ¿cómo establecer un grado de semejanza entre Dios y su criatura si este grado es atribuido a partir de las mismas criaturas? Las criaturas, naturalezas creadas, son efectos muy inferiores a su causa, puesto que no concuerdan con Dios ni en nombre ni en naturaleza. Ellas no son dioses, ni partes de Dios, pues nada suena ni restan a lo que Él ya es. Si nada le podemos sumar ni agregar, ¿cómo sostener semejanza alguna? Para comprender lo dicho, tengamos presente lo ya afirmado sobre que en el mundo de las naturalezas creadas, cuando un hombre engendra a otro, ambos concuerdan en naturaleza y en nombre, aun cuando cada uno constituya una unidad concreta en sí no confundible con la otra. Hay aquí, fundada en la esencia de la causa y de su efecto, una afirmación unívoca, puesto que, aunque distintos, predicamos de ambos la misma naturaleza o esencia. Y en ese sentido hay una semejanza. Ahora bien, esta relación causa-efecto en el mundo de la naturaleza puede ser atendida en cuanto hay efectos más deficientes que la causa, ya según grados de perfección de la esencia, según sean los accidentes o según determinados acontecimientos fortuitos. Hay también distintos efectos en ser, aquí con acontecimientos fortuitos, perdón, en mi memoria mi cerebro parece que no me juega malo. Por ejemplo, acontecimientos fortuitos, y yo pensé en mis 80 años, y que no son fortuitos, son debidos, y el problema que tengo a veces de memoria, ¿no? O sea, o que digo una palabra por otra, o otras cosas que antes no me pasaban. Es cierto, ¿no? Voy a volver desde el principio porque me distraje yo y le hice distraer a todos. Ahora bien, esta relación causa-efecto en el mundo de la naturaleza puede ser atendida en cuanto hay efectos más deficientes que la causa, ya según grado de perfección, algunos son más inteligentes, otros menos, según sean los accidentes, digamos, bueno, perfección de la esencia se refiere a la sustancia. Según los accidentes, ahí pueden entrar las inteligencias. O según los acontecimientos fortuitos, el que yo narré en este momento, el perder la memoria. Hay también distintos efectos en seres que difieren entre sí y con la causa de estos, pero aún en estos últimos casos es manifiesto que su causa, bajo otra forma, los ha contenido o contiene. Así, la energía del Sol produce en la atmósfera calor, en los campos sequía, en la piel quemaduras, todos efectos diferentes, dándose en entes distintos que nos llevan a saber que su causa, el Sol, es cálido. Estas causas son llamadas equívocas por diferir los efectos según distintas formas de la forma de la causa. Es de este modo, como causa equívoca, que Dios contiene a sus efectos, y por ello, efectos que no comparten la naturaleza divina
pueden ser atribuidos a Él. Sabemos que ellos están en Dios, pero no sabemos cómo están en Él, por lo que nada es posible afirmar unívocamente de Dios y las criaturas. Sigamos. Aquí hay voy a dejar de leer las notas que nos llevan al autor, porque allí son para poder terminar a tiempo, ¿no? Pero después cuando leanlas, porque son muy importantes a la noticia. En este modo, como causa equívoca, Dios contiene a sus efectos, y por ello efectos que no comparten la naturaleza divina pueden ser atribuidas a Él. Sabemos que ellos están en Dios, pero no sabemos cómo están en Él, por lo que nada es posible afirmar unívocamente de Dios y de las criaturas. Llegado a estos puntos, Gilson observa que entre lo equívoco y lo unívoco no hay término medio. O es equívoco, es otro, o tiene la misma naturaleza. No hay término medio, razón por la cual podríamos llegar a la conclusión que todo lo que se dice de Dios a partir de las criaturas es equívoco. Sin embargo, el mismo Santo Tomás, dice Gilson, evita que concluyamos allí, puesto que afirma que los nombres dados a Dios no son puramente equívocos. Respecto a esta afirmación, observemos que este modo de hablar, Dios, no completamente equívoco, es precisamente lo que el santo denomina analogía. Gilson señala, es difícil el tema. Gilson es difícil. Sí. Gilson señala, y no se lo termina nunca, Gilson señala que respecto al conocimiento analógico de Dios a partir de sus efectos, surgieron en distintas épocas numerosos y extensos comentarios que fueron expresados en múltiples formatos de escritos. Ante este hecho, no puede evitar compararlos con la parquedad, precisión y sobriedad de los fragmentos en los cuales Santo Tomás se refiere a la analogía. Ante ello, dicho autor se pregunta por las razones que pueden haber influido en esos comentadores para insistir en la analogía de la manera que lo hicieron, y responde señalando que, a su juicio, esa actitud pareciera responder a la intención de quitarle algo de su pobreza al conocimiento de Dios que propone Santo Tomás, ¿no? O sea, piénsenlo. A continuación afirma que dichos comentadores no son los comentadores la pobreza, incluso yo conozco a muchos comentadores que han agregado, para hacer más grande el conocimiento de lo que es Dios, han agregado elementos que corresponden a otra filosofía, y entonces ahí se crea un tremendo desorden, porque mezclar lo que han hecho la época de Descartes, por ejemplo, con lo que está dicho aquí en otra época, pero en otra época que sentía el cuerpo, no solamente la idea, puede decirnos todavía, ¿no? Pero Santo Tomás es muy escueto, no quiere decir que no sea santo, o que no, él tiene todo el mundo en su mano, al tener eso escueto de Dios, ¿no? Entonces, interesante llegarlo a ver. A continuación afirma que dichos comentadores suelen caracterizarse por concebir la analogía como una variedad
dentro de lo que se llama univocidad. Es decir, conciben la analogía como un conocimiento no totalmente unívoco y por lo mismo capaz de ser fuente de conocimientos casi positivos que pueden llevarnos más o menos confusamente a un cierto conocimiento de la esencia de Dios. Al observar las dificultades que conlleva consigo este modo de entender la analogía, Gilson expresa que se debe evitar caer en una concepción equivocada del conocimiento analógico de Dios en Tomás y señala que aquí se trata de seguir el camino efectuado por el santo. Recorrerlo implica atender dos aspectos. Primero, Santo Tomás exige a la noción de analogía que permita hablar de Dios sin caer en grados de univocidad, ni en un puro equívoco o en un sofisma. Y esta actitud responde al hecho de saber que filósofos no cristianos, como por ejemplo, he vuelto a hacer lo que hice el otro día, como ejemplo Aristóteles, han podido probar con inteligencia racional y demostrativa muchos atributos de un Dios filosófico que se muestra inaccesible al hombre en forma directa. Por otra parte, el santo buscaba comprender con su razón la verdad revelada y viva en él en función del don de la fe. Luego tenía presente el contenido de lo dicho por San Pablo sobre un cierto tipo de conocimiento de Dios fundado en los invisibilia. Yo lo busqué y encontré nada más que la palabra invisibilidad, pero como está destacada, la busqué. Y quiere decir, invisibilidad quiere decir no poder ver, ¿no? San Pablo sobre un cierto, tenía Santo Tomás presente el contenido de lo dicho por San Pablo sobre un cierto tipo de conocimiento de Dios fundado en los invisibilia, o nombres tomados de efectos naturales que permiten ser atribuidos a un Dios unitrino como a su causa. Es decir, filósofos no cristianos y cristianos expresan su conformidad con esa posibilidad. Segundo, alcanzar a comprender lo que tal conocimiento implica en Santo Tomás sin perderlo en su característica profundidad y significado, significa atender no solo al orden propio del concepto quiditativo, sino también al orden del juicio. O sea que para poder entender esta parte de lo que Gilson ve en Santo Tomás, es necesario entender en la realidad sus dos aspectos. El ente está partiendo de la realidad, o sea, para hablar de Dios, ¿no? De la realidad creada. Y el ente esencia tienen que tener claridad de lo que es la esencia y verla. No se trata de una idea, no es un concepto. La esencia, en este caso, yo le preguntaría a ustedes, ¿la esencia de esto que tengo en la mano es construida o es natural? ¿No hay respuesta? ¿Del agua o del vaso? Del vaso. Ah, del vaso. Del vaso. Es construida. ¿Y del agua? Natural. Pero están diciendo lo que es esto y lo que es lo que está adentro de esto.
¿no? Pero las dos son naturaleza a su modo, pero no hay que confundir, cuidado, si quieren estar en metafísica, la naturaleza del vaso con la naturaleza del agua, porque el vaso es una construcción, es una construcción humana. En cambio el agua emerge a partir de la naturaleza que llamamos naturaleza porque es, no necesita construcción. A lo mejor necesitará ser purificada, pero no es una construcción. Bien, se refiere a eso. Entonces, comencemos, voy a empezar a leer de nuevo. La última frase que leí fue: comencemos con el punto primero. El santo, apoyado en la relación que existe entre el efecto y la causa, evita el equívoco. Él veía en esta relación el único nexo que permite ascender de la criatura al creador, puesto que la misma encierra en sí una cierta proporción o semejanza. Esta relación o proporción es llamada por él analogía. Aunque lo siguiente ya se ha dicho, cuando comparábamos la obra de Dios con las obras humanas, insistamos de nuevo en ello. Pero ahora, siguiendo a Gilson, el que, apoyado en el decir del santo, nos permite que no pasemos por alto ciertos aspectos que hacen al contenido de esta noción. Esto es, entre muchos y variados seres o cosas, podemos afirmar que son análogos por su relación con una sola y misma causa, lo que es manifiesto y se da cuando sea distinto el tipo de forma de relacionarse de cada ser o cosa, con esa su causa. Así decimos que múltiples cosas, ay, perdón, me estoy perdiendo, me van a tener que prestar los lentes. Vamos a ver si puedo ver. Ya se cansó la vista. No, ya me están diciendo los síntomas, otras cosas. A ver. Sí, aquí sí. No, pero me va a hacer... Bueno, vamos a ver. Entre muchos y variados seres o cosas podemos decir que son análogos, que son análogos por su relación con una sola y misma causa. Lo que es manifiesto y se da aún cuando sea distinto el tipo o forma de relacionarse de cada ser o cosa con esa su causa. Así decimos que múltiples cosas como... Perdón, ¿podés subir un poquito el volumen de la voz? Bueno, sí, eso me tienen que avisar porque yo me empiezo a concentrar y empiezo a bajar la voz. Así, y si no, ¿puede leer lo otro? No. Bueno. La Así. Si quiere, yo me ofrezco, si no, usted hace las aclaraciones, me corta cuando haga falta. Si prefiere... Bueno, si cuando me empiece a molestar un lente que no es mío, entonces allí voy a pedir. Sí. Estábamos aquí, entre muchos y variados, estábamos aquí, sí. Entre muchos y variados seres o causas, podemos afirmar que son análogos por su relación con una sola y misma causa. Lo que es manifiesto y se da aun cuando distinto, se da aún... No, me estoy salteando la palabra, te acepto el favor. Voy a tratar de concentrarme. 10, 1, 2, 7. Aquí seguimos bien. Hay que seguir aquí. ¿Quieres sentarte acá también?
No, veo desde acá que Blanquita. Quédese quieta, Blanca. Quédate No, ahí, Pero sentate. no, Blanca, quédese ahí sentada Blanca, usted. quédate. Ay, bueno. Sí, sí, haga Bueno. caso, haga caso. Entonces te dejo esto porque me mareo. Dale. Ya Blanca, estaba. Sí, sí, no es de uno, ¿Dónde? mira. Aquí estaba, aquí empecé. Ah, bien. Y usted me corta cuando yo voy leyendo. Bueno, pero yo lo tengo que ir leyendo también, ¿eh? Ah, Porque bueno, tengo Blanquita. a leer juntas. Léelo, sí. Yo voy marcando, Sí. Blanca. Entre muchos y variados seres o cosas, podemos afirmar que son análogos por su relación con una sola y misma causa. Lo que es manifiesto y se da aún cuando sea distinto el tipo o forma de relacionarse de cada ser o cosa con esa su causa. Así, decimos que múltiples cosas son alimentación, descanso, un buen clima, son sanos, y lo son por referencia al estado de salud de un ser vivo. En otras palabras, es desde el estado de salud que se comprende la semejanza o cierta univocidad entre estos distintos elementos, por lo que decimos que todos son adecuados según sean sus distintos modos de relacionarse con el hombre de que se trate. Todos, a su modo, son sanos por contribuir a que haya salud en él. Pero también hay analogía cuando se religa una cosa con otra a causa de la relación que las une. Así se dice sana a una medicina porque causa un efecto en una persona enferma sanándola. Observemos que el término sano no es un término unívoco al remedio y al enfermo. Así es que la persona que sufre el efecto del remedio podemos decir que tiene salud, pero no decimos que el remedio tenga salud, sino que es sano por su capacidad de causar salud. Luego, sano es un término no puramente equívoco entre el remedio y el enfermo que sana. Creo que ese ejemplo es muy bueno para entender la cuestión, ¿no? Y entender la realidad también. Aquí había algo que en relación a los perdonen que es no, aquí está. Había no, en la hojita que tuviste recién. Aquí está esa. 65. Me interesa esto, ¿Lo leo, Blanca? ¿Sabes por qué? Porque es importante que lo tengan presente para entender el trabajo, ¿no? Nada más que esto. Bien. La inaccesibilidad del la inaccesibilidad del filosófico Dios aristotélico nunca es igual al del Dios uno y trino, en donde hay una radical y genérica heterogeneidad entre el creador y lo creado. Digámoslo de otro modo, el Dios uno y trino es tal que puede asumir al Dios filosófico, pero ello no significa reducirlo a este. ¿Saben por qué lo hice leer? Porque nosotros hacemos filosofía y desde la filosofía sabemos de Dios por la fe. Si somos todos cristianos, sabemos de Dios por la fe, ¿no? Entonces, si estamos ahí, si entienden esto que estoy diciendo, estamos realmente en la conexión que tiene este material para ser entendido, porque tenemos que saber, y si no lo tenemos que buscar, el que no lo sabe, la diferencia que hay entre la fe y la razón y por qué pueden complementarse, sin que una la asume y en este momento es la fe lo que nos está permitiendo entender esto. Sí, claro. ¿No? O sea, pero es netamente filosofía, porque la fe necesita para
poder la inteligencia pegarse cada vez más a Dios y entenderlo, pero ya vitalmente, necesita una filosofía que sea cada vez más profunda, más clara. No una filosofía de distintos aspectos de la realidad. Hace falta también, muchas cosas. Incluso cada uno elige un aspecto sobre el cual va a trabajar filosóficamente si es que le interesa. Y si no, es mejor que trabaje, siendo cristiano, de otro modo. No todos tienen, todos tenemos razón, pero no todos tienen el don de cultivarla. Si no, pobres los que cultivamos la razón, si no hay el que cultiva la realidad de un árbol eso, por eso me pareció interesante leer, no dejar de leer ese agregado que tiene esta página. Sí. ¿Sigo, Blanca? Sí. Es con este segundo sentido de analogía que nombramos a Dios desde las naturalezas creadas. Por eso dice Gilson, cita: sabemos pues con toda certeza que todo lo que comporta alguna perfección positiva, Dios lo es. Pero sabemos también que lo que es como el efecto es a su causa según un modo necesariamente diferente. Afirmar así de Dios la perfección de las criaturas, pero según un modo que se nos escapa, es mantenerse entre lo unívoco y lo equívoco puros. Al ser signos y efectos de Dios, las perfecciones de las cosas no son lo que el propio Dios, pero Dios mismo es, en un modo infinitamente más alto, lo que las cosas son. En consecuencia, hablar de Dios por analogía, es decir, en cada caso, que Dios es una cierta perfección en grado sumo. Esta presencia en Santo Tomás de un cierto... Perdón, lo entienden a ese párrafo final, ¿no? Bien. Esta presencia en Santo Tomás de un cierto agnosticismo y simultáneamente un reconocimiento del valor positivo del conocimiento de Dios, según juzga Gilson, ha llevado a sus comentadores a detenerse en un aspecto o en el otro, y como consecuencia de ello, unos afirman una teología natural positiva en Santo Tomás, mientras otros la consideran negativa. Pues ante lo expresado, Gilson afirma que en el plano de la esencia qualitativo no hay término medio entre lo unívoco y lo equívoco, por lo cual considera que las interpretaciones señaladas no pueden ser conciliadas, pero inmediatamente sostiene que ello cesa siempre y cuando se traslade el problema al plano del juicio o segunda operación del entendimiento humano. Continuemos así con el segundo punto propuesto como necesario, para no perder el carácter del camino que ha seguido Santo Tomás en este tema del conocimiento de Dios. Luego trataremos de expresar los alcances que tuvo ese traslado, según lo considera Gilson. Para ello, y en primer lugar, observemos que todo juicio de carácter atributivo que exprese algo de Dios es en su fondo un juicio de existencia. Los atributos positivos que le adjudicamos no son una realidad distinta de Dios, y esta realidad, que es Él, donde su esencia es ese, no puede concebirse ni siquiera con ayuda de esos atributos. Como ya anteriormente se dijo, el nombre que más le cabe es el que es, pero llegar aquí es igual a situarse en el límite, pues sabemos que el nombre que más conviene de Dios es ser, sin saber que sea ese ser. Coincidiendo con lo último expresado, observemos
que Santo Tomás insistió una y otra vez con afirmaciones como, cita, la visión de Dios nos está negada aquí abajo. Cita, hay algo en lo que respecta a Dios que es completamente desconocido para el hombre en esta vida, es decir, lo que Dios es. O cita, no podemos aprender lo que Dios es, sino lo que no es y qué relación sostiene con Él todo lo demás. Como vemos, el santo niega al hombre en su actual estado la posibilidad de un conocimiento perfecto o imperfecto de la esencia de Dios. Decir lo contrario es apartarse del camino de lo pensado por Él. Por ello, Gilson, dentro de un marco de ciertos límites, aprueba la expresión empleada por Sertilange sobre la presencia de un, cita, agnosticismo de definición en relación al conocimiento de Dios en Santo Tomás. El filósofo francés considera a dicha expresión como verdadera siempre y cuando no se deje de lado el aspecto positivo de la teología negativa de Santo Tomás, puesto que ésta no se reduce a afirmar que ignoramos lo que es Dios, sino que este saber que no se sabe es el resultado de un intenso esfuerzo intelectual. Es docta ignorancia que llega a saber que hay un concepto faltante de Dios, es decir, marca el lugar de una presencia inconceptualizable. No obstante, y sin rebajar el hecho que no podemos conceptualizar a Dios, es posible afirmar con Santo Tomás un cierto tipo de conocimiento que permite probar algunos atributos, ya al modo indirecto de Aristóteles o ya según la autoridad de los Invisibilia de San Pablo. En dicho conocimiento se, cita, contempla la unidad de la esencia divina bajo las razones de bondad, sabiduría, virtud y otras del mismo género que no están en Dios. Et ius modi quem Deo non sunt. Pues estos atributos, llamados invisibilia de Dios por el apóstol, reciben ese nombre porque aquello que Dios responde a ellos es uno y no visto por nosotros. Gilson nos recuerda en este punto que San Pablo dijo et divinitas por implicar participación en Dios y no et deitas, que significa esencia. ¿Lo ven lo que dice? Aquí está todo dicho, todo el trabajo, ¿no? Cuando Santo Tomás se refiere al conocimiento de Dios, según acabamos de expresar, no se refiere al ese, pues los conceptos formados a partir de efectos no son equivalentes al concepto que falta de la esencia de Dios. Pero ello no implica que no podamos atribuir a Dios, valiéndonos de, cita, un juicio afirmativo, el nombre que designa la perfección correspondiente a tal efecto. Con tal juicio, no se dice que Dios se parece a sus efectos, sino que siendo evidente que como todo efecto se asemeja a su causa, el ser creado o criatura es semejante a su causa, Dios. Es decir, a través del juicio, los nombres que expresan conceptos distintos según las distintas perfecciones del mundo creado pueden ser atribuidos a uno mismo y simple objeto. Luego, el conocimiento de Dios en Santo Tomás atiende la capacidad propia del hombre de conocer conceptualizando, pero a la par considera que esa capacidad de conocer alcanza su plenitud cuando opera o actúa asintiendo, es decir, afirmando juicios verdaderos de Dios. Recordemos que el juicio en el entendimiento humano no es una operación pasiva, sino activa. Ella no consiste en reunir términos que expresan conceptos al modo de una yuxtaposición, pues la mera suma no nos da como resultado la afirmación de algo. En el caso que nos ocupamos, se trata de un real y vivaz acto de relacionar o componer distintos términos en uno,
de modo que el entendimiento afirme identidad y verdad de aquello que se trata. En el caso de Dios, afirmar su bondad, inteligencia, fuerza, no es igual a establecer formas definidas en el ser divino, ni tampoco es igual a no afirmar nada positivo de Dios, porque con cada una de las muchas denominaciones que empleamos, siempre afirmamos la misma sustancia divina. A su vez, el hecho que tales nombres significan a tal sustancia no implica que ellos no permitan concebir lo que ella es. En cuanto a esta sustancia, cita, es la unidad simple de su existir. Lo mismo ocurre cuando decimos Dios es bueno. Con esta expresión estamos afirmando que lo que llamamos bondad en las criaturas preexiste en Dios y preexiste de un modo imposible de abarcar. Dicha preexistencia no implica que la bondad pertenezca a Dios por causarla, sino que por ser bueno expande la bondad en las cosas. Y ese ser bueno, afirmado con verdad de Dios en cuanto idéntico a su existir, es inalcanzable. Es también una frase que hay que recordar, ¿no? El sujeto de todos los juicios que hacemos sobre Dios es siempre uno y el mismo, por lo que es posible afirmar que aunque conozcamos a Dios bajo diversos conceptos, es por el juicio existencial que sabemos que una misma realidad responde a todos los conceptos. Ahora bien, es en este plano del juicio donde es posible vislumbrar que tanto la interpretación positiva como la interpretación como la negativa de la teología de Santo Tomás constituye las dos caras de una misma doctrina, porque todos los nombres que aplicamos a Dios significan la sustancia divina, idéntica al ese de Dios y desconocida para nosotros, al igual que el ese. Hay en lo afirmado una certeza. Las proposiciones Dios es bueno, Dios es vida, Dios es inteligente, son verdaderas, pero el contenido conceptual de estos términos no cambia cuando lo aplicamos a Dios. Ellos, hasta el fin, siguen siendo contenidos de criatura. Cita: los juicios verdaderos orientan, pues, nuestro entendimiento hacia un mismo polo, cuya dirección conocemos, pero que puesto que está en el infinito, nuestras capacidades naturales no nos permiten alcanzar. No es un concepto más o menos imperfecto de la esencia divina donde hay que buscar refugio, sino en los juicios negativos que a partir de los efectos múltiples de Dios delimitan, por así decir, el lugar metafísico de una esencia que no podemos en absoluto concebir. En resumen, y con la intención de cerrar por el momento el tema tratado, digamos que la analogía indica siempre la presencia de una proposición entre dos o muchos dos o muchos, y por lo mismo implica simultáneamente semejanza y diferencia entre los analogados, o entre estos y una causa, sin que ello implique contradicción, o que haya que optar por una pura equivocidad o una pura univocidad. En el caso de la analogía existente entre las naturalezas creadas y un Dios increado, se trata de una analogía de proporcionalidad. Tal analogía permite establecer una relación entre seres incomparables entre sí, como son todo lo que es ente y un Dios que no lo es. Esta analogía está fundada en la relación de los efectos con una causa, que por ser su esencia ese, puede hacerlo ser o no. Este hacer ser necesariamente es una operación propia de tal causa. Luego, el acto de ser del ente expresa la presencia de la causa en su mismo corazón de ente, pero sin confundirse nunca con ella.
Los efectos no son nunca su causa, y si la causa es el mismo ser, está siempre fuera de sus efectos, nunca es sus efectos. Pero allí, en ese corazón del ente, se hace posible captar la analogía de estos con su causa, por lo que llamamos analogía de proporcionalidad. Con ella expresamos una especial semejanza, ello es, que todo y cada uno de los entes son, a su propio acto de ser ese, como Dios es su mismo ese. En unos, el acto de ser hace o funda la realidad de la esencia en el ente que es. En el otro, ser Dios, esencia, es ser el mismo y puro acto de ser, ese. Esto, léelo porque Es una cita. Sí, ya no es cita, es Es un análisis, una reflexión de Blanc. Sí. Estamos en el límite del lenguaje. Solo impropiamente decimos de Dios naturaleza, ente y otros términos. Pero como Él nos ha hablado de sí al revelarse, y esa habla encierra un modo tal que permite al creyente con inteligencia metafísica inferir que Dios uno y trino es el ese mismo, es decir, no ente, hay aquí presente una radical equivocidad. El ese divino, inalcanzable en nuestra humana situación, solo es vislumbrado en su revelación si tenemos fe. Y cuando nos acercamos a esta experiencia con inteligencia filosófica, al valernos del juicio existencial y reconocer en la estructura del ente el ese como su raíz, inferimos con necesidad que si hay ente, hay ser, sabiendo a la par que nada podemos decir sobre qué sea este ser. Este conocer analógicamente a la causa como ese, a partir del acto de ser del ente, implica en sí una equivocidad no absoluta, alcanzada a través de la función afirmativa propia del juicio existencial, e ilumina de un modo tal que podemos decir trasciende sin suprimir el conocimiento puramente negativo de Dios. Pues con este conocer se afirma con verdad que Dios es y es ese es, aunque ello no signifique tener un concepto de qué sea ese ser en Dios mismo. O sea, se afirma con verdad el lugar del Dios inaccesible. Esta afirmación, que emerge a partir del juicio existencial, es una señal positiva que le dice al hombre dónde dirigir la mirada, es decir, a una oscuridad que ilumina toda luz, o a un puro es del que conocemos que está y que en nuestra actual situación no podemos alcanzar en su contenido mismo. Esa debe ser tuya.